Muy buenas, mi nombre es Jefferson Loori y vamos a hablar un poco sobre las competencias lingüísticas de la literatura, precisamente en las competencias comunicativas, el tema 3, expresión oral y escritura. La definición de comprensión y expresión oral da que es el acto de expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos a los demás por medio de palabras o elementos sonoros del habla. Su objetivo es que el emisor debe conocer a cabalidad el contenido del mensaje para no generar malas interpretaciones por parte del receptor, utilizar un tono adecuado de acuerdo a las circunstancias, estructurar el mensaje de manera sencilla, es decir, con términos de fácil comprensión para el destinatario. Dentro de la comprensión y expresión oral tenemos los barbarismos. ¿Pero qué son los barbarismos? Los barbarismos corresponden al empleo de vocablos impropios por varias causas. Por ejemplo, tenemos el barbarismo ortográfico. Son errores provocados por el mal uso de letras. Ejemplo, cuando tú escribes, llevas una escritura y cometes una falta ortográfica, ya se considera un barbarismo ortográfico. Barbarismo morfológico son las alteraciones en las palabras provocadas por la mala conjugación, forjar el género o alterar el número. Quiere decir que cuando tú hablas un discurso, cometes un pequeño error, ya se considera un barbarismo morfológico. Los barbarismos sintácticos son la incorrección en la oración, sea por la reiterada o pleonasmo deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir por el poco léxico que se tiene al hablar y se repite varias palabras. Finalmente tenemos los barbarismos léxicos, son palabras utilizadas en mal empleadas el español con el inglés. Por ejemplo, me voy de shopping, vamos a hacer un picnic, palabras que son precisamente del inglés, pero las acomodamos al español. Luego también tenemos barbarismos fonéticos, llamados también metaplasmos o vicios de dicción, son errores provocados por agregar o quitar letras de una palabra. Y también tenemos lo que es la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Este vicio se representa tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Es el resultado de ser un error muy evidente que consiste en repetir sílabas o sonidos quedando estos continuos o muy próximos. Un ejemplo de cacofonía es el uso excesivo de una vocal muchas veces. Ejemplo, el joven vio volar varias aves. En esta de aquí también hay cacofonía, ya que se ve en joven, vi o volar varias aves. El uso excesivo de la vocal V. Aparte también de la cacofonía, tenemos la monotonía. Es un vicio reproducido por el uso frecuente del mismo vocablo para referirse a distintas situaciones. También produce pobreza del vocabulario. Ejemplo, es el uso excesivo de una frase. Por ejemplo, tenemos el ya pues y ya pues. Por ejemplo, alguien redacta un cuento y dice, y ya pues el protagonista era un chico pequeño y ya pues él tenía una capa azul. Y ya pues el protagonista no tenía ningún familiar. Ejemplo, ese es un ejemplo de una monotonía, uso excesivo de una frase. Siguiendo en el tema, dentro de la comprensión y expresión oral tenemos el dequeísmo. Consiste en introducir la preposición de antes que y a continuación el verbo que manifiesta de lo que dice o piensa el hablante. Por ejemplo, y de qué color es la banana amarilla. Eso no tiene nada que ver, es el dequeísmo. Siempre se encuentra fácilmente ya que simplemente se puede ver porque siempre empieza por el de que. También tenemos el queísmo, es un empleo incorrecto del uso excesivo del término que. Por ejemplo, ¿qué quieres que haga? También tenemos el eufemismo, llamado así el vocablo que sustituye la palabra tabú. Tenemos también el leísmo, el laísmo y el loísmo. El leísmo consiste en la utilización de los pronombres le y les en función de complemento directo, asimismo con la palabra laísmo.
Son los pronombres la y las, desempeñan la función de complemento directo. Igual el loísmo. Los pronombres lo y las desempeñan la función del complemento directo. Un pequeño ejemplo de leísmo es: mira, le vi a Juan, cuando no tiene nada de sentido esa palabra. Y también están las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Son frases que se utilizan como apoyo expresivo para quienes tienen un léxico limitado. Por ejemplo, voy a refutarte basándome en tus mismos argumentos. Otro ejemplo también tenemos: ni hablar de eso, olvídate del tema. Son cosas exactamente iguales, pero con diferentes palabras. También está el pleonasmo, es la repetición innecesaria de una idea. Por ejemplo, suban arriba, bajen abajo. Eso es.